Después de bastantes meses de guerra dentro del gobierno, Yolanda Díaz, la vencedora en este caso, digamos que se ha salido con la suya. La reducción de la jornada laboral no es que sea una realidad, pero sí que es verdad que está mucho más cerca. La cifra bajaría hasta las 37 horas y media a la semana. Esa es la cifra. Claro, como te podrás imaginar, pues esto va mucho más allá de que trabajemos menos horas. Quedan muchas dudas en el aire, como por ejemplo qué pasa con el sueldo, quién asume las horas de menos y sobre todo si realmente es viable. Así es como te afecta. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 5 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Permítame decirles que hoy es un día en el que merece la pena formar parte del Gobierno de España. Es un día histórico y sí es histórico, les voy a dar algunos datos que lo refieren. El Consejo de Ministros ha aprobado lo que es todavía un anteproyecto de ley que, para que te hagas una idea, es la medida estrella de Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Como dice, pues un día histórico para ella. Veremos cómo de histórico puede llegar a ser. Mi compañera de Economía, Cristina Alonso, conoce y bastante bien este asunto. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola Javier, muy bien, ¿y tú? Pues la verdad es que tengo bastantes preguntas para hacerte. En fin, 37 horas y media decía que era la cifra, ¿no? Para todos los trabajadores de todos los sectores. Cuéntame, Cristina, ¿qué está buscando Díaz con esto, con esta medida? ¿Y cuáles son para ti las claves más importantes? Bueno, Yolanda Díaz ha conseguido por fin que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. De salir adelante la medida en el Parlamento, será la primera vez que se reduzca la jornada laboral máxima legal en España desde el año 1983. Este es un hito que ha impulsado la propia vicepresidenta segunda, es una de las medidas estrella de su cartera y la ha estado negociando durante casi un año con la patronal y los sindicatos. Cierto es que finalmente el acuerdo lo firmaron solo Comisiones Obreras y UGT el pasado 30 de diciembre y pues este martes se ha aprobado en Consejo de Ministros. Es importante señalar esto. Esta medida no nace del diálogo social tripartito, porque los empresarios la han rechazado por motivos que, seguramente también abordaremos más adelante. Los únicos dos países que tienen una jornada laboral por debajo de las 40 horas, me refiero a nuestros vecinos europeos, son Bélgica y Francia. Luego es cierto que hay que bajar a los convenios en cada sector y en cada trabajo. Así, España sería el octavo país en el que más se trabaja, porque jornada máxima por ley y tiempo efectivo de trabajo, pues como vemos, son cosas distintas. Aquí donde más se trabaja es en la hostelería, en el comercio y en el campo. Y creo que, en fin, pues tampoco es ninguna sorpresa. Te hago algunas preguntas que me han surgido, Cristina, al acercarme a este asunto. La que creo que es más evidente. Aquí cada uno en su convenio pues tiene estipuladas una serie de horas semanales. El máximo legal, recordemos, es de 40 horas, que son pues 8 horas al día, 5 días a la semana, como todos sabemos. Si se reducen esas 40 horas, pasamos a las 37 y media que propone, que quiere Yolanda Díaz. ¿Qué es lo que pasa con el salario? ¿Se cobra menos, por ser claros? Pues he aquí uno de los motivos por los que las patronales COE y CEPIME, que son las que han negociado en la mesa de diálogo social con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, han rechazado el acuerdo. Y es que la reducción de la jornada, además de imponerse por ley y no dejarse a la negociación colectiva, que es lo que defienden los empresarios que debía ser, no viene acompañada de una reducción salarial, sino todo lo contrario. Está condicionada al mantenimiento del sueldo. Es decir, vamos a trabajar menos horas cobrando lo mismo. Entonces, Cristina, si trabajamos menos y lo hacemos por el mismo sueldo, sin que haya un cambio en ese sentido, ¿quién asume ese coste? Porque alguien lo tiene que asumir. El coste, por tanto, van a asumirlo las empresas, que tendrán que incurrir en nuevas contrataciones, las que puedan asumirlas para cubrir el tiempo de trabajo que ya no van a ejecutar sus plantillas, o que tendrán que invertir, por ejemplo, en medidas que mejoren la productividad para conseguir sacar adelante la misma producción en menos horas y con el mismo personal. Para que nos hagamos una idea, la patronal ha estimado un coste total de hasta 23.000 millones de euros que van a tener que asumir las empresas por esta reducción de la jornada.
O sea que, como vemos, pues magia, desde luego, pues no hay, ¿no? La cuenta la tiene que pagar alguien y en este caso, pues como siempre, me refiero, y en este caso, pues no iba a ser menos. Trabajar menos por el mismo salario, fácil, desde luego, no es. Vamos a cuestiones prácticas que entiendo que es lo que más le puede interesar a cualquier trabajador. ¿Cómo nos afecta a los trabajadores? Claro, toda esta situación, cómo se van a adaptar las empresas, nuestras empresas, porque no sé si están preparadas para un cambio tan grande como es como es el que implica, ¿no? esta reducción de horas. Por ser claro también en este caso, hay algunas empresas que lo van a pasar bastante mal. Claro, en principio el acuerdo que firmaron el Ministerio de Trabajo y los sindicatos el 30 de diciembre establecía que las empresas van a tener de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para reducir la jornada a 37 horas y media semanales. Pero ese plazo, como decimos, podría sufrir modificaciones en la negociación con los grupos del Congreso. En todo caso, a partir del plazo que se termine estableciendo, todas las empresas van a tener que recortar su tiempo de trabajo. En realidad no todas, porque ya hay sectores en los que la jornada está por debajo de las 37 horas y media en España y de hecho la jornada laboral media en el conjunto de la economía ya está más cerca de las 38 horas, ¿no? Estos son unos avances que las propias empresas a través de la negociación colectiva han ido haciendo y ya, como decimos, están más cerca de esas 38 horas que de las 40 que están fijadas por ley en este momento. Y sin duda, en este proceso, las que van a tener más problemas para adaptarse van a ser las pymes. Y especialmente, pues, pensemos también en los micronegocios, ¿no? Pilotados por autónomos que tienen incluso más difícil mantener, por ejemplo, unos horarios de apertura al público si tienen que reducir la jornada de sus empleados. Entonces, las proyecciones del Ministerio de Trabajo es que esta medida va a tener una afectación en el entorno de los 12 millones de personas y luego, diferenciando por sectores, pues las empresas que tengan todavía unas jornadas más amplias van a tener que reducir, pues estamos hablando de hasta media hora al día, ¿no? que es esto que se ha repetido tanto durante la negociación. Y habrá empleados que vean reducida 1 hora y media menos a la semana su jornada actual. Yo no puedo comprender que hoy un ministro socialista se oponga a un acuerdo con los sindicatos. Me parece muy grave. A un acuerdo de diálogo social. No ha pasado jamás. Y me lo va a permitir. Estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es que es casi ser de mala persona. Decirle hoy a la gente trabajadora de nuestro país... La intrahistoria juega un papel bastante importante en este caso, porque para llegar hasta aquí, lo cierto es que el camino ha sido bastante complicado. 11 meses de negociaciones, recordemos. Ha sido complicado, decía, por la auténtica guerra, así directamente, que se ha librado dentro del gobierno, con intereses totalmente enfrentados, por lo menos de cara a la galería. Es más, la propia Díaz, Yolanda Díaz, llegó a acusar al ministro de Economía, que es Carlos Cuerpo, de mala persona, así, directamente. Aquí han chocado, Cristina, Sumar y el PSOE, el Partido Socialista, pero ¿por qué exactamente? ¿Dónde estaba un poco el punto de fricción, digamos? Claro, es que en esto que comentábamos antes está el punto de conflicto. La intención de Yolanda Díaz ha sido, y así lo ha llevado a Consejo de Ministros, reducir la jornada laboral legal sin dejar margen a la negociación colectiva y no dando espacio tampoco a una reducción de salarios, independientemente del sector, independientemente del tamaño de la empresa, asumiendo que todo el tejido productivo español se puede adaptar de la misma manera. Entonces, lo que viene defendiendo el ministro Cuerpo es en realidad algo que la propia Díaz había admitido durante las negociaciones en la mesa de diálogo social, y es que las empresas de menor tamaño van a tener mayores dificultades para aplicar la nueva jornada. De hecho, en un momento de la negociación, el Ministerio de Trabajo llegó a ofrecer a la COE un paquete de ayudas a las pymes para bonificar la contratación, incluso había ayudas para la digitalización de los negocios, de manera que pudieran elevar la productividad, etcétera, pero las acabó retirando como castigo a los empresarios por no sumarse al acuerdo. Entonces, lo que está planteando ahora el ministro de Economía es recuperar ese plan de acompañamiento para ayudar a las pequeñas empresas a que se adapten a la medida e incluso pues, dejar que los convenios vigentes finalicen su duración con la jornada establecida y darles un margen para una adaptación posterior, ¿no? Son varias de las cuestiones que seguramente van a ser objeto de la negociación con los grupos parlamentarios. Y advierto, si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador. Como te puedes imaginar,
con lo que estamos contando, esta medida pues no tiene el apoyo de los empresarios, de la COE, ni tampoco de los autónomos. A priori las complicaciones, las consecuencias de reducir así, de esta forma, las horas que trabajamos, pues pueden parecer más o menos evidentes. Desde luego el paso que da el gobierno pues también creo que se puede entender. Quiero decir, es una medida que puede caer bien entre los trabajadores, ¿no? ¿Quién no va a querer trabajar menos? Puede ser incluso también algo populista, ¿por qué no decirlo? Y aquí hay una cuestión importante que no podemos olvidar. España está a la cola de Europa en cuanto a productividad. Productividad por hora trabajada, ¿no? Por hora de trabajo. Aquí, en fin, pues hay distintos motivos, ¿no? Detrás de esta cuestión. Pero desde luego se me hace difícil de entender, como dice la vicepresidenta, que trabajando menos horas vayamos a ser más productivos o que vaya a mejorar así, con esto, así de fácil, la productividad. Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivos y más eficientes económicamente. Tiene que ver con la vida de la gente. Este es uno de los grandes debates que ha habido durante todos estos meses de negociación y es la cuestión de la productividad, ¿no? Todos los datos dicen que España todavía no ha recuperado los niveles de productividad previos a la pandemia y que está por detrás de la media europea y de los principales competidores. Esto es un problema clásico de la economía española que sale a relucir cuando se debate sobre la reducción de la jornada laboral. Recuerdo hace unos meses escribimos un reportaje en Actualidad Económica en profundidad en el que los expertos consultados llegaban a la conclusión de que para reducir la jornada laboral primero hay que elevar la productividad y no al revés, que es lo que sostiene Yolanda Díaz. Es decir, el hecho de recortar las horas de trabajo no lleva a los trabajadores a ser más productivos, como dice la vicepresidenta, sino que son esas mejoras en productividad de los factores las que acaban derivando por sí solas en un recorte del tiempo de trabajo. Entonces ahí está el gran debate. Es cierto que la productividad es una variable económica difícil de medir, pero como decimos, todos los datos indican a que España todavía tiene terreno que ganar ahí y la gran incógnita ahora es cómo va a afectar la reducción de la jornada a esos niveles de productividad, ¿no? Si efectivamente lograremos llegar al punto de converger con los principales competidores del entorno y con la Unión Europea, o si esta reducción de la jornada por ley acabará impactando negativamente en la productividad. Pues sin duda esta es una de las claves absolutamente de todo este asunto. La última pregunta, Cristina, que casi, en fin, es una enmienda, entiendo, a todo lo que acabas de explicar hasta este momento, en todo este episodio. Hablamos de que la reducción de la jornada laboral se ha aprobado en Consejo de Ministros y de que esto pues es un anteproyecto de ley, ¿no? Es decir, que tiene que pasar todavía el trámite parlamentario, tiene que pasar por el Congreso y demás. ¿Tiene el Gobierno el apoyo asegurado para que esto vaya a salir adelante? No, el Gobierno no tiene en estos momentos asegurado, yo diría, prácticamente ningún apoyo para sacar adelante casi ninguna de las medidas que lleve al Congreso de los Diputados. En este sentido, la reducción de la jornada no es menos. Yolanda Díaz está apelando directamente al Partido Popular, a quien le pide responsabilidad, ¿no? Y viene defendiendo esto de que todos los votantes de todos los partidos están a favor de una reducción de la jornada, digamos que es una reducción, una medida socialmente demandada por la sociedad y por los trabajadores, pero lo cierto es que en esta negociación parlamentaria, como en todas, la postura clave al final va a ser la de Junts. Y aquí se abre un escenario de negociaciones y de cesiones que va a determinar el voto de los de Puigdemont y que, bueno, desde el Gobierno afirman que van a negociar con todas las formaciones políticas hasta el punto de que asumen ya que el texto pactado con los sindicatos podría sufrir modificaciones durante una tramitación parlamentaria que en estos momentos es un poco incierta. Se espera que el texto pueda llegar entre finales de febrero y principios de marzo. La intención de Díaz y de su equipo es que que pueda haber la luz antes del verano para dar un margen a las empresas de adaptación, pero bueno, tiene que captar esos apoyos de los grupos que en estos momentos no tiene garantizados en absoluto. Bueno, pues esto es lo que hay de momento con la reducción de la jornada laboral. Habrá que ver cómo sale adelante y si sale adelante en estos términos en los que plantea, ¿no?, en este momento el Gobierno y Yolanda Díaz, que es la vencedora de toda esta cuestión. Cristina, gracias por la explicación. Gracias a ti, como siempre. Cristina Alonso, como acabas de escuchar, ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en nuestra web, y también puedes hacerlo a través de las principales plataformas de audio, en la que tengas en tu móvil, en tu favorita, ahí estamos, y ahí tienes la opción incluso de suscribirte. Mañana jueves, más El Mundo al Día.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.